Sí, profe, A ver, 2-0. alcanza Así a no ver Una pasa. el vez tiempo. con usted y otra en el televisor. ¿Cómo es eso? No, mentira. Sí, 100% soy, concentrado en la clase, profe. soy compartido entonces, ¿ah? Soy compartido. ¿Cómo es? Miren qué increíble, ¿ah? Compartido, profe. Yo compartido, tal cual. Compartido incluido, ¿ah? Chile, Venezuela. Ya, jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches a todos y a todos. Vamos entonces hoy día a revisar parte del ejercicio que estábamos construyendo, calculando la clase pasada, que tiene razón con la construcción del valor aduanero y los conceptos de ajustes. Vamos a revisar una presentación donde vamos solamente a remitirnos al método 1 y a la aplicación del artículo 8 del acuerdo, para que ustedes puedan reforzar, recordar los contenidos de valoración aduanera vistos en el semestre 2, ¿no es cierto? En la asignatura de tramitación y valoración aduanera. Espero que hubieran leído el texto que les envié. Si no, por favor, tómense el tiempo de leerlo, revisarlo para poder complementar sus notas y apuntes y poder ir aplicando directamente, ¿no es cierto?, a la clase. Dicho esto, entonces, voy a tomar el ejercicio que se les tengo proyectado. Nosotros habíamos quedado en que íbamos a hacer una importación. Teníamos un extracto, ¿cierto?, de nuestra factura de importación, donde completamos nuestros subtotales, establecimos nuestro valor cláusula compra-venta, que para los efectos del ejercicio es una cláusula FOB, FOB Tianjin, ¿no es cierto? Esto es en un puerto en Hong Kong. Y las características de la compra-venta dice relación con dos elementos que afectan directamente a la constitución de valor aduanero. Primero, la existencia de una licencia o un royalty, ¿cierto?, que se paga por la marca Disney, que para los efectos de este cliente tiene él un contrato, ¿no es cierto?, con la empresa donde este pago de licencia no está incorporado en el valor precio unitario de la mercancía, sino que se calcula a posterior y correspondería al 1,5% sobre el valor FOB. El segundo dato es que existe una relación comercial entre comprador y vendedor, y producto de esta relación que existe, el importador accede a un descuento especial del 7% sobre el valor unitario. Es decir, en la práctica, el valor señalado en cada ítem no sería el valor normal de mercado, por cuanto tiene un descuento especial de un 7%, dada la relación comercial que existe entre las partes. Estos dos elementos automáticamente nos obligan, desde el punto de vista aduanero, a generar lo que se denomina un ajuste al valor. Adicionalmente, tenemos, ¿no es cierto?, como importadores que llenar la declaración jurada del valor de sus elementos, ¿no es cierto?, donde ahí le informamos a la agente de aduana y a su vez al Servicio Nacional de Aduana las características, las relaciones y los elementos que confluyen en esta compraventa en particular. Ese documento es básicamente un resumen de lo que señala expresamente el acuerdo de valoración aduanera. Si ustedes revisan el texto, ¿vieron el link que yo les envié? ¿Tuvieron oportunidad de abrir ese link para ver el documento? O parece que no. La clase pasada yo les mandé un link, ¿cierto? Les dije, aquí ustedes van a encontrar el documento, ¿cierto?, declaración
jurada del valor y sus elementos. El anexo 12, profe. El anexo 12, perfecto, muy bien. El anexo 12. ¿Tuvieron oportunidad de verlo? ¿Lo chequearon? Parece que no. Bueno, la idea es que esos links, esas cosas que yo les envío, ustedes las accedan a ellas. Sí, para eso es. Para que ustedes vayan complementando la clase con los documentos, con los links que yo les voy ahí adjuntando. Si ustedes abren ese link, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que efectivamente hay un documento que debe ser confeccionado, llenado por el importador y entregado a la agente de aduana, donde se detallan las características que afectan a la compraventa. Y si ustedes revisan el documento físicamente, digamos, la información ahí contenida, se van a dar cuenta que es la información exacta, precisa, que justamente señala o declara, ¿no es cierto?, el acuerdo de valoración aduanera. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer para poder avanzar en nuestro ejercicio? Ya habíamos establecido el valor cláusula de compra-venta y teníamos que establecer el desglose de FOB, flete, seguro y CIF, ¿cierto? Hicieron ese desglose, como ya teníamos el valor FOB, hicieron el desglose de FOB, flete, seguro y CIF. Profe, yo lo hice, pero no sé si está correcto, porque primero desconté, o sea, hice la resta del 7% y luego le sumé el 1,5 de la licencia. Ya, pero a ver. Mire, primero había que establecer el valor cláusula de compra-venta, ¿cierto? Y para eso sacamos estos subtotales y llegamos a establecer nuestro valor cláusula de compra-venta, ¿cierto? Sí, correcto, eso lo Después, hicimos la semana pasada. Digo, el y martes. que lo hicimos en la clase. Claro. Después decía establecer el desglose del valor FOB, flete, seguro y CIF en dólares para nosotros construir el CIF de la operación. Esa era un poco la idea. Eso lo teníamos que hacer a partir de esta información. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá US dólares 36.375. ¿Cierto? ¿Qué datos teníamos acá para completar? Teníamos ya el FOB. Tenemos el flete. Sí, está el flete. Sí, profe. ¿Cuánto es el flete internacional? 5.498,65. Perfecto. ¿Y el seguro internacional? 1.205,47, que estaba dado. ¿Estaba dado también? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora construimos, ¿no es cierto?, nuestro valor CIF, que sería, ¿no es cierto?, la suma de estos tres, ¿no? Sumamos estos tres. Acá el signo más, igual US dólares. ¿Cuánto nos da entonces nuestro valor CIF de la operación? 43,079,12. 43 dólares 079,12. 33.079,12. Perfecto. Ya. Y ahora entonces, dice acá, y aquí donde viene la pega, identificar el monto de ajuste al valor. Si procede. ¿Procede o no procede ajuste?
Esa es la O primera sea, sí pregunta. procede, profe, porque tiene un descuento igual, pero lo que yo no sé es si el descuento ya estaba aplicado a este valor unitario o había que aplicarlo adicional. Ya, Entonces yo lo apliqué adicional. perfecto. Leamos la información. Dice que, dada la relación entre las partes, se ha aplicado un descuento del 7% sobre el valor unitario FOB por ser representantes exclusivos en Chile. Es decir, en este 5,5, 8,75 y 7,75 ya tiene aplicado el descuento. Ah, ya estaría aplicado. Ya, contento. Entonces, claro, dice ahí, se ha aplicado un descuento, ya está aplicado. Por tanto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer entonces con estos precios unitarios? Identificar cuánto fue el 7%. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, tomar este precio unitario y adicionarle, ¿no es cierto?, ese 7%, porque en la medida que a este precio unitario le agregamos ese descuento que ya tiene aplicado, vamos entonces a establecer técnicamente el precio normal de mercado, más o menos, ¿no es cierto? O por lo menos un precio bastante más cercano al real de mercado, ¿ok? Entonces, vendría ahora primero a hacer ese ejercicio, que sería, en el fondo, establecer el nuevo precio unitario para cada uno de los ítems, que correspondería a la adición, ¿no es cierto?, del 7% sobre cada uno de estos precios, para luego sacar los nuevos subtotales con lo que sería el precio de lista, con el cual tendría que haber facturado. Porque este no es el precio de lista, este es el precio especial, porque este es un precio con descuento. El precio de lista es el precio que yo cobro para todos en general, digamos. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, me cabía esa duda respecto al descuento y cómo llegábamos después a los totales. Perfecto. Entonces, hacemos esa parte del ejercicio. Luego de realizar, de establecer los nuevos precios FOB, que son los que corresponden con el 7% incluido, y calculado, ¿no es cierto?, sus nuevos, bueno, su total, ¿no? Nos vamos a encontrar con que además de esto, tenemos que, una vez que tenemos el precio unitario ya, como corresponde, con el 7% incluido, recién ahí podríamos calcular el valor, ¿no es cierto?, de licencia que correspondería, ¿no es cierto?, para cada caso. Tenemos tres ítems. ¿A qué ítem le vamos a aplicar el cobro de licencia? Miren la factura ahí. ¿A qué ítems le vamos a aplicar el valor de licencia de marca Disney? Al ítem 1 y 2. Solamente, ¿cierto? El ítem 3 dice marca genérica, por tanto no está incorporado en ese contrato de licencia. El contrato de licencia solamente para productos Disney que están y deben siempre estar perfectamente señalados en el ítem correspondiente, ¿ya? Entonces, en estos dos ítems tenemos que adicionalmente determinar el valor, ¿no es cierto?, de cobro de licencia, ¿ya? Hecho esos dos elementos, vamos a estar recién en condiciones de poder establecer, entonces, el monto por el cual vamos a ajustar la operación, ¿ok? Vamos a dejar esto hasta aquí. Y ahora los voy a trasladar a revisar la primera parte de la presentación que vamos a ver de evaluación aduanera, para refrescar memoria, ¿no es cierto?, y hacer comentarios sobre el particular. Ya. La presentación se denomina artículo séptimo a cuarto GATT sobre aranceles y comercio del año 1994. Esto es más conocido como el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC, ¿cierto?
¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, el objetivo es es ambicioso, pero en el caso de ustedes debiera ser un refresh, ¿no es cierto? Un recordatorio. Lograr el buen entendimiento y la correcta aplicación de cada uno de los 6 métodos de evaluación que establece el acuerdo de evaluación aduanera de la OMC. Además, comprender qué elementos deben ser agregados al valor de transacción en virtud de la aplicación del artículo 8 del acuerdo. Eso es lo que tenemos que lograr conciliar en términos de conocimiento para que ustedes puedan salir bien en estas materias, digamos. Vamos a ver acá. Vamos a conocer un poco las bases de la valoración aduanera, según la OMC, y los métodos de valoración del acuerdo. ¿Cuáles son los métodos? El método 1 se llama método de valoración de transacción, método de valor de transacción mercancía idéntica, mercancía similar, valor deducido, valor reconstruido, último recurso. Además, vamos a revisar el artículo 8 que habla sobre los ajustes técnicos y luego otros aspectos a considerar. Eso es lo que vamos un poco a revisar, ¿ok? Tenemos que estar tan atentos con el caballero que está acá, ¿no? Muy atento. Tiene pura pinta de aduanero viejo el caballero ahí, ¿eh? Corbata ancha, ¿eh? A la antigua. Ya. Convengamos entonces con dos cosas. Primero, el acuerdo de valoración aduanera establece 6 métodos de valoración aduanera. 6. Cada método está ligado, anexado a un artículo. Me explico. El método 1, que se llama valor de transacción, de conformidad a lo establecido en el artículo 8, este valor de transacción, método 1, está ligado al artículo 1 del acuerdo. Entonces, método 1, artículo 1. El valor de transacción de mercancías idénticas está ligado al artículo 2 de este acuerdo. Por tanto, método 2, artículo 2. El tercer método se llama valor de transacción de mercancías similares. Este método 3 está anexado, ligado al artículo 3 del acuerdo antes mencionado. Sin embargo, como no todo en la vida es lineal, el artículo 4 no es un método. ¿Alguien se recuerda, cuando vieron estas materias, de qué trataba el artículo 4? Oye, yo hablo de esto entendiendo que estas materias las vieron, las manejan, chicos, ¿ah? Por favor, con la manito en el corazón, ¿ya? No me vayan a hacer el loco acá y no me cuenten la verdad. El artículo 4 es un artículo más bien de carácter informativo, porque el artículo 4 del método de este acuerdo dice que los importadores podrán, en forma excepcional, solicitar que al momento de aplicarse el método 4 o 5 se puedan aplicar en forma invertida, es decir, primero el método 5 y luego el método 4. Eso es lo único que dice el artículo 4. Ahora, ¿por qué el artículo 4 hace esa mención? Porque por regla general, al momento de aplicar la valoración aduanera, los métodos se aplican en forma descendente. O sea, yo aduana tengo que sí o sí partir valorando la mercancía de acuerdo al método 1. Si no estuviesen dadas las condiciones, si no se puede determinar la valoración aplicando el método 1, pasamos recién al método 2. Si tampoco es posible, no se dan las condiciones para el método 2, avanzamos al método 3. Si en el método 3 todavía tenemos complejidad
para poder valorar debidamente las mercancías, pasamos al método 4. Cuando llegamos al método 4 y vemos que ni con este método podemos valorar, pasamos al método 5. Y cuando llegamos al método 5 y decimos, no, tampoco lo podemos hacer, pasamos al método 6. Pero ojo, el método 6 no es un método en sí mismo. El método 6, como dice aquí, último recurso, el fallback, lo que hace es permitir volver al método 1, pero con una condición de flexibilidad. Es decir, hablamos del método 1, flexible, o método 2, o 3, o 4, o 5, flexibles. Cuando habla de flexibilidad se refiere a ampliar un poco los criterios originales. ¿Ya? A eso se refiere. Pero lo concreto es que en alguno de estos métodos yo tengo como aduana que ser capaz de valorar debidamente la mercancía a objeto, ¿no es cierto?, de una importación para poder construir adecuadamente la fase de cálculo, entiéndase valor aduanero, la aplicación de gravámenes imputables y la posterior base imponible para los cálculos del IVA. Esa es la forma. Ahora, ¿por qué yo coloco acá valor de transacción y entre paréntesis le coloco de conformidad al artículo 8? Porque el método 1, que es valor de transacción, se aplica en conjunto con el artículo 8. Es decir, dicho de otra manera, el artículo 8 complementa la aplicación del método de valoración número 1 llamado valor de transacción. Yo no puedo aplicar este método si no lo hago de conformidad a lo que dice el artículo 8. Y el artículo 8 específicamente habla de los ajustes técnicos. Es decir, el artículo 8 es el artículo que nos dice cuáles son los elementos que, no estando presentes en el valor de transacción, debieran incorporarse a fin de conformar el debido valor aduanero. Y qué elementos que formando parte del valor de transacción no debieran estar incorporados en el valor aduanero. En consecuencia, cuando hablamos del concepto de ajuste técnico, tenemos que entender que ello implica en algunas ocasiones el adicionar elementos, el adicionar valores para conformar correctamente el valor aduanero y en algunos casos el deducir, el restar algunos valores que, formando parte del valor de transacción, no forman parte del valor aduanero. Entonces, en el ajuste técnico sumamos o restamos según sea la condición propia de la compra-venta objeto a valorar. ¿Ok? Bueno, aquí un poco un resumen de lo que yo estaba comentando. Cada método, ¿no es cierto?, está asociado a un artículo. Las definiciones, los conceptos están en el artículo 15. Por favor, vayan al artículo 15 en algún momentito que tengan algo de tiempo, revísenlo porque ahí están los conceptos. ¿Qué se entiende por mercancía idéntica, mercancía similar, etcétera, etcétera? Ahí están los conceptos, las definiciones exactas. Entonces es importante administrar adecuadamente la información contenida en el artículo 15 de este acuerdo. El artículo 8, como acabo de señalar, se remite a los ajustes técnicos y por consiguiente se complementa al artículo 1 o método 1 llamado valor de transacción. Respecto del método 4 y método 5, que corresponden al artículo 5 y 6, se aplican estos dos métodos basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, estos métodos están ligados a la información financiera contable que posee la empresa exportadora o la empresa importadora, según sea el caso, ya sea un método deducido o reconstruido
según corresponda. Otro dato importante que está contenido en el artículo 10 dice relación con el resguardo de la información que debe aplicar el Servicio Nacional de Aduanas respecto de terceros, de acuerdo a toda la información y documentación que le entreguen, ¿no es cierto?, los importadores para mejor definir o establecer la correcta valoración. Porque usted comprenderá que si yo como aduana solicito información financiera contable, esa información es confidencial. Imagínense si mi competencia se llega a enterar de cuáles son, por ejemplo, mis costos reales o la forma en que yo estoy llevando mi contabilidad respecto a estos bienes importados, ¿cierto? Entonces, en este acuerdo queda muy expresamente señalado en el artículo 10 que la aduana está obligada a guardar el máximo de reserva y de celo respecto del cuidado de toda la información que le es entregada. ¿Okay? No puede aparecer información publicada, ¿cierto? Imagínense, no va a ocurrir, pero porque la aduana no lo va a hacer. Pero supongamos que le llegasen a pedir la fórmula a Coca-Cola para poder clasificar la bebida Coca-Cola. Ya, y que la empresa de Coca-Cola le entregue la fórmula. ¿Se imagina si eso se saliera a la luz? La tragedia que significaría para la empresa Coca-Cola y obviamente para la aduana de ese país. Entonces, la aduana tiene que guardar muchas reservas respecto a la información que maneja. ¿Ya? Es información privilegiada. Vamos entonces a darle una miradita al método 1, llamado valor de transacción. Yo en algunos momentos del curso he usado el concepto valor de transacción, a lo mejor no se habían dado cuenta. Pero si revisan las grabaciones, yo a veces hablo de valor de transacción. En términos simples, vamos a decir que el valor de transacción es equivalente al valor cláusula de compraventa, al valor Incoterms, ¿ya? Al valor factura, al valor comercial. Ese es valor de transacción, ¿ya? Por eso que la definición señala que el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, ¿no es cierto?, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad establecido en el artículo 8, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. ¿Ok? Entonces, valor de transacción es el precio pagado por pagar, ¿cierto? Por las mercancías, ¿no es cierto?, objeto de esta compraventa. ¿Se entiende hasta acá de lo que estoy hablando? ¿Alguien Sí, profe. podría, sí? ¿Alguien me podría hacer algún comentario sobre el particular? ¿Está todo bien? Yo estaba tratando de buscar los artículos, pero no sé si lo estoy buscando bien. Pero prefiero escucharlo. Ya. En todo caso, el documento, De yo se acuerdo los... a algunas condiciones que debería cumplir con, no sé, con facturas comerciales, contratos, por lo que recuerdo. Ahora vamos a ver a qué se refieren esas condiciones. El acuerdo, yo se los adjunté el día de la clase pasada en el chat y también está disponible el acuerdo en la plataforma, la Moodle. También está ahí. La pueden Lo rescatar buscaré de en ahí la también. plataforma porque lo miré en el chat y no logré encontrarlo. Pero lo voy a Sí, buscar en la plataforma. claro, porque yo lo subí al chat esa oportunidad y está en la plataforma también. Vamos entonces a ver cuáles son las condiciones. Vamos a revisar, sí, antes de eso, los elementos que conforman la definición. Cuando hablamos de valor de transacción, el pago total de los bienes importados. ¿Por qué dice que haya hecho o que vaya a hacer el comprador? ¿A qué creen ustedes que se refiere? Porque dice pagado o por pagar. ¿A qué se referirá eso? Depende del acuerdo de pago. Perfecto, muy bien, Tania. Respecto de la condición de pago, claro, porque pagado es porque es una compra-venta al contado. Acuérdense que el concepto contado es pago contra entrega, ¿no es cierto? Y por pagar es cuando tú me entregas la mercancía y yo te pago a un tiempo futuro, es un pago diferido,
¿cierto? Le pagaremos a 30 días, 60 días, 90 días, ¿no es cierto? Entonces, o es pagado, contado, o por pagar, entendiéndose un pago a tiempo diferido. Y como bien dice su compañera Tania, eso responde a cómo se llevó a cabo, ¿no es cierto?, el convenio de pago entre las partes, entre comprador y vendedor. Ahora, este pago no involucra necesariamente una transferencia de dinero en términos físicos. ¿Por qué será eso así? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿O siempre pagamos con billete, con monedas? Lo estoy leyendo ahí en su PDF, profe, pero Ujú. aún así no comprendo el acreditivo instrumento negociable. Claro, Ejemplo, no sabría Lo darle. ponen una carta de crédito como, no sé. efectivamente, claro, muy bien, don Cristian. Los acreditivos se llaman también cartas de créditos o créditos documentarios. Y en el sistema bancario le llaman simplemente LC, ¿ah? Letter of Credit. Entonces estamos hablando de lo mismo. Yo coloqué ahí la palabra acreditivo, pero, pues, digamos, porque es una de las opciones, pero corresponde también a hablar de cartas de crédito, que es lo mismo, es un sinónimo, es otra opción que tiene nombre. Acreditivos, cartas de crédito, créditos documentarios, ¿no? O Letter of Credit, o LC. Porque cuando yo pago una carta de crédito no hay una transferencia directa de dinero, porque yo estoy pagando a través de un documento. La carta de crédito en sí es una forma de pago que corresponde a una instrucción de pago. La carta de crédito dice, páguese a la cantidad de, sí, solo sí, Siempre habiéndose, y cuando. habiéndose cumplido las condiciones establecidas, ¿no es cierto? Pero acuérdense que ahí tenemos cartas de crédito que pueden ser negociadas en limpio, ¿no es cierto? O con discrepancias, ¿no? Si una carta de crédito negociada en limpio, entonces el banco no objeta el pago y lo remite en el acto. Pero si una carta de crédito negociada con discrepancias, ¿no es cierto? Habrá que esperar la aceptación de las discrepancias y el alzamiento de esas discrepancias por parte del importador a través de su banco, ¿no es cierto? Claro. U otro instrumento negociable, por ejemplo, un cheque en moneda extranjera o un pagaré en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, a que no necesariamente vamos a ver efectivo, cacha, ¿no es cierto? Al momento de la compra-venta. Pueden haber pagos a través de otros medios, cartas de crédito, cobranzas. Bueno, un cheque, un pagaré en sí es un formato de cobranza en realidad. Ahora, ese pago podrá ser directo, ¿no es cierto? O indirecto. Entiéndase que sea el pago total de la compraventa o corresponda a un abono, ¿no es cierto?, respecto de una operación anterior. Eso tiene que ver con la forma en que las partes van construyendo su relación comercial y van administrando su instancia financiera propiamente tal. ¿Ok? ¿Cuál es la primera condición que nos pone el método 1, valor de transacción, para poder ser aplicado? La primera condición dice que no deben existir restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador. Es decir, yo no podría vender algo y decir, sí, pero eh, no puedes, no sé, por ejemplo, eh, vender esta mercancía en la zona norte del país, solamente en la zona central o en la zona sur, por ejemplo. Porque, a ver, si yo te la compro, yo veo dónde la vendo, ¿no es cierto? No, es que yo tengo un amigo allá que... No, o sea, si no hay un contrato especial, ¿no es cierto? Yo soy libre de vender la mercancía donde estime pertinente. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que son aceptadas para aplicar este método? Primero, obviamente, todas aquellas restricciones que imponga, ¿no es cierto?, la ley
en el país del importador. Por ejemplo, no se permite la venta de bebidas alcohólicas o de cigarrillos a menores de 18 años. Por tanto, si yo importo cigarrillos, si yo importo bebidas alcohólicas, yo estoy claro que no puedo comercializar esos productos en mi mercado nacional a menores de 18 años, porque así lo establece la ley, expresamente acá en Chile. Entonces, hay una restricción en la utilización o en la comercialización de los bienes, sin duda, pero es una restricción impuesta, ¿no es cierto?, por la autoridad o por las leyes vigentes en el país de importación, en este caso acá en Chile. Por tanto, esa restricción no afecta, no daña la condición de compra-venta ni el valor de transacción. No, de hecho, el valor de transacción no se va a ver afectado por el hecho de que acá en Chile la ley prohíba, ¿no es cierto?, la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No va a haber un problema de ese tipo. Aquellas que limiten el territorio geográfico donde pueden venderse las mercancías, en atención siempre de que existan contratos, ¿no es cierto?, de representación de áreas o zonas específicamente. O contratos de líneas. Por ejemplo, una marca puede tener 3 o 4 líneas de productos y en el país puede tener 3 o 4 representantes, uno por cada línea, ¿cierto? Y no hay ningún problema. O sea, si a ti te entregué la línea de perfumes, no hay ningún problema, tú lo puedes vender en todo Chile. Pero no puedes vender ropa interior porque la ropa interior se la tengo asignada a otro representante, ¿cierto? Y aquellas restricciones, ¿no es cierto?, que no afecten sustancialmente el valor de las mercancías. O sea, aquella restricción que al final del día la aplique o no, no va a incidir en la compraventa. Y el ejemplo que aquí se señala es un ejemplo muy, muy común, que tiene que ver con los lanzamientos, ¿no es cierto?, de los vehículos año a año. Cuando sale un modelo nuevo, ¿no es cierto?, y la empresa decide a nivel mundial hacer en tal fecha el lanzamiento de... Entonces, mientras no se haga el lanzamiento, no se puede promocionar, mostrar, ¿no es cierto?, el vehículo, el modelo, el diseño, ¿cierto? Solamente podemos hablar, ¿no es cierto?, de sus características, pero no lo podemos mostrar. Esta condición es muy común en muchos productos tecnológicos, cuando a veces el lanzamiento del último, no sé, teléfono o juegos estos de Nintendo o qué sé yo, en que se hace una fecha determinada, el lanzamiento en la casa matriz, y por tanto, mientras no se haga el lanzamiento, no se muestra físicamente el producto. La verdad es que el que yo no muestre el auto, aunque ya lo tenga en mis dependencias, ¿no es cierto?, no va a hacer que el auto sea más caro o más barato. ¿Por qué? Porque es una restricción que al final del día no afecta el valor comercial del producto. Si el tema es cuando la restricción afecta directamente el precio, el valor de transacción, ahí estamos complicados. Pero si no la afecta, no hay problema. Segunda condición, que la venta o el precio no dependa de ninguna condición o contraprestación, ¿ya?, excepto aquellas cuyo valor pueda ser determinado en relación a las mercancías a valorar. Ejemplo, yo te voy a vender este producto a $3, pero si tú me compras el producto C, entonces yo en vez de $3 te lo dejo en $1.80. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo de que el precio está siendo determinado no por un valor normal de mercado, sino por una condición, ¿cierto? En este caso una contraprestación que sería, mira, te lo dejo a este precio, pero te obligo a comprarme esto ahora. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Porque quiero que me promociones este nuevo producto, que es nuevo. Entonces quiero que te lo lleves y lo muestres en tu mercado. El problema está que al hacer eso, automáticamente el precio pagado por pagar no es el que corresponde, porque está siendo rebajado en función de una condición establecida al importador. ¿Qué debería haber sido lo correcto? Llévate este producto C que cuesta $10, pero en forma promocional te lo voy a dejar en 7. Eso es perfectamente posible.
pero no que te voy a rebajar un 7, un 10, un 20% de este precio para que tú me lleves este otro producto, ¿no? Te condiciono, ¿no es cierto?, el precio de venta de lo que tú quieres. Entonces, es que a mí no me interesa ese producto, que yo vendo esto. Ah, entonces te aplico el precio normal nomás, ¿no? Y dejas de tener, entre comillas, el beneficio de ese descuento. ¿Ok? La tercera condición es que no se revierta en forma directa o indirecta parte de la reventa en el fondo. ¿Ah? Me explico. Según factura, valor de transacción, $30 la unidad. Pero en realidad no son 30, son 40. Pero yo te voy a facturar 30. Cuando tú vendas, me vas a reembolsar por fuera, ¿no es cierto?, la diferencia. Entonces, Eso esa sería condición, mentir directamente en el producto que se está importando. claro, claro, es una forma de, por un lado, del importador de pagar menos tributo, de evadir, directamente evadir, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Impuestos. Impuestos, gravámenes aplicables a pago, ¿cierto? Porque presenta un menor valor. Pero en la práctica, producto de una subfacturación, ¿cierto? Pero en la práctica esta subfacturación no es tal porque él termina efectivamente pagando valor real, pero por fuera a través de envíos por diferencia, en el fondo. Entonces, te facturo menos, la diferencia me la pagas por fuera en la medida que tú vayas vendiendo el producto. Y con ello, al importador le puede resultar muy tentador esto porque al final él está presentando mercancías con menor valor, es decir, hay una subfacturación, por tanto, tributa menos y genera eso, obviamente, como consecuencia, ¿no es cierto?, una evasión tributaria de manera. ¿Mm? ¿Profe? Pero, pero la verdad es que el valor de la mercancía va a ser lo facturado más lo que va a regresar después. Por eso es X más el monto revertido, digamos. Dígame. Eso afectaría también el paquete list y todo lo demás en adelante, ¿cierto? No, afecta específicamente a la factura comercial Al y a precio. esa Indica 15, transacción. pero se cobran 10. Claro, claro. Ahora, hay temas financieros contables importantes porque ahí la empresa tendrá que ver después, si llega a este acuerdo y lo acepta, tendrá que ver de qué manera logra sacar esa diferencia después de su contabilidad y reembolsarla. ¿Ya? O sea, igual es complejo, pero se da. No crean que no, porque se da. Son formas de evasión tributaria aduanera, digamos, ¿no? Porque a veces es una condición que es impuesta por el vendedor y otra cosa es a requerimiento propio del importador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría ¿cómo se llama? Enviar estos montos afuera? La verdad que hay muchas formas. Una de ellas, y que es muy común, es generar, ¿no es cierto?, supuestos pagos de comisión al exterior a un tercero, que actúa como intermediario, ¿no es cierto?, entre las partes. Entonces dice, no, yo cada tanto tiempo lo que le hago es pagar una comisión a este señor por hacerme negocios afuera. Y la verdad lo que está haciendo es sacando desde de sus cuentas, ¿no es cierto?, moneda extranjera, la diferencia, ¿no es cierto?, de este monto que debe ser revertido, ¿no es cierto?, al exterior, producto de la subfacturación original, digamos, bajo la cual se generó la importación. La cuarta condición tiene que ver con la vinculación entre comprador y vendedor. Sin embargo, ojo acá con esto, porque en la práctica no basta con que comprador y vendedor estén vinculados para automáticamente eh, aducir, ¿no es cierto?, que existe una afectación al precio.
Acá lo relevante es que la relación, la vinculación que existe entre comprador y vendedor no afecta el precio. Si no lo afecta, no hay ningún problema. El problema está cuando esa relación sí afecta al precio. Estamos relacionados comercialmente, somos socios, representantes, qué sé yo, los dos tenemos una tercera empresa acá. Bueno, cuando se producen estas cosas y estas relaciones comerciales inciden en el precio facturado, entonces ahí la aduana, ¿no es cierto?, coloca las alertas. Pero si aún así, habiendo vinculación, habiendo una relación entre las partes, esa relación no afecta el precio, la aduana no va a objetar el valor de transacción en ninguna condición. Lo va a aceptar. ¿Ok? Ahora, aquí hay algunas acepciones de qué se entiende por vinculación. Por ejemplo, dice, si una de las partes ocupa cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra. Si están legalmente reconocidos como asociados en negocio. Si existe una relación, ¿no es cierto?, de empleado-empleador. Si una de ellas controla directo o indirectamente a la otra, ¿no es cierto? En fin, ahí si son la misma familia. Así, aquí el artículo 15, la verdad que presenta varias instancias que pueden ser consideradas como vinculación entre las partes. Pero vuelvo a insistir, aquí lo relevante, más allá de la vinculación, es si esa vinculación afecta o no afecta el precio. Si no lo afecta, a mí como aduana me da lo mismo que sean familiares, que sean empleado o empleador, que sean socios, me da exactamente lo mismo. El tema es cuando esa relación, o por el solo hecho de existir esa relación, ¿cierto?, se afecta al precio. Ejemplo del ejercicio que tenemos en desarrollo, ¿no es cierto?, que por el hecho de que el importador es representante exclusivo en el país de esa empresa, la empresa le vende facturando no al precio de lista, que es el precio normal de mercado, sino que al precio de lista menos un 7% de descuento. Y ese 7% de descuento obedece exclusivamente a la relación comercial, ¿no es cierto?, que existe entre las partes, solamente por ello. Bueno, ahí un poco recalcar el tema. El hecho de que exista vinculación, de acuerdo al artículo, no constituye motivo suficiente para rechazar el valor de transacción. O sea, tienen que darse otras condiciones. Si no hay problema al precio, da lo mismo si están o no vinculados. ¿Qué otros elementos pueden influir? La naturaleza de las mercancías importadas. A veces hay mercancías que por sus características particulares tienen precios muy especiales o muy particulares, ¿cierto? Por ejemplo, estamos importando mercancías de segunda selección. ¿Qué significa de segunda selección? ¿Que tienen avería? O que tienen, ¿no es cierto?, que no son premium, que tienen alguna falla, ¿no es cierto? Por ejemplo. No pasaron la calidad correspondiente. Correcto. Entonces, oye, voy a decir algo. Estas camisas en el mercado están, no sé, en pesos chilenos a 25.000 pesos. Pero usted la está trayendo a 12. Sí, porque estas son de segunda selección. Traen falla de fábrica, ¿cierto? Qué sé yo, un problema en la textura, en la terminación. O sea, hay elementos que hacen que ese producto no sea premium. Por tanto, me lo venden más barato. A veces puede ser un producto que, siendo premium, es un producto descontinuado. Es que sabe que ya no se está produciendo esto, no se está manufacturando, entonces son los últimos. Entonces me lo vendieron baratísimo porque ya no hay más. Se acabó esta línea de producción. Perfecto, es perfectamente posible. Entonces, hay que tener cuidado también, porque
no es porque, esta cosa viene muy barata, entonces aquí hay intención de dolo, automáticamente pensamos en que hay evasión tributaria. No. ¿Podría la aduana aceptar un precio menor al normal de mercado? Sí, claro, en condiciones particulares. Segunda selección, producto descontinuado, una venta de stock lot. ¿Qué significa esto? Yo voy y le digo al caballero, a ver, ¿qué es lo que tiene en la bodega? Mire, tengo unos zapatos, unas zapatillas, unos polerones, tengo por ahí unos buzos deportivos, eh, incluso tengo hasta unas mancuernas por ahí. Y la verdad es que estoy liquidando el negocio, ya me voy a dedicar a otra cosa ahora. Entonces yo le digo, ya sabes que yo le compro, deme un precio por todo esto. ¿En cuánto me vende todo lo que tiene en la bodega? Ya lléveselo todo por $20.000. Eso se llama una venta de stock lot. Entonces, lo más probable es que el precio, esos 30.000 o esos $20.000, este señor los va a desglosar en las mercancías que me va a vender, y los precios lo más probable es que no van a responder al precio normalmente pagado por pagar por estas mercancías. Entonces me va a parecer que el buzo lo está vendiendo a $8, y la verdad es que esos buzos debieran costar 15. Sí, pero es una venta a puerta cerrada. Es un remate de una bodega. Entonces es diferente la condición a que si yo hubiese ido a comprar en particular estas mercancías, ¿no es cierto?, a cada uno de sus productores o manufactureros. Entonces, la naturaleza de la mercancía incide en el precio. La rama de producción también, el área en que está inserta, ¿no es cierto?, las mercancías. Hay ramas en que, por ejemplo, a ver, si yo le digo que estoy trayendo el último Mercedes a $15.000, ¿usted me creería? Lo más probable que no. Deme Porque 5. el último modelo, ¿no es cierto?, no cuesta, ni en sueños cuesta $15.000. Pues. Claro, y usted deme 5, ¿no es cierto?, para regalar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son productos que tienen una característica, llamémosle, un refuerzo de marca, ¿cierto?, muy potente en el mercado, pues. En cambio, si yo te digo, mira, este modelito está costando hoy día $120.000. Es el último, el modelo es un modelo exclusivo. Yo sí te puedo creer, ¿cierto? Porque la marca, el prestigio de marca, ¿no es cierto?, las características del mercado en que está inserto ese tipo de vehículo, cuando hablamos de vehículos de alta gama o de lujo, ¿no es cierto? Claro, son vehículos de alto valor, ¿no es cierto? Entonces, el área de la cual viene el producto también incide ya en el precio. La temporada, pues no es lo mismo que yo esté trayendo short de baño en plena época de invierno a que lo esté trayendo, ¿no es cierto?, en el verano. Indudablemente que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que son de temporada. Entonces, sus precios de mercado responden a la temporada en que se está llevando a cabo la compraventa. Muchas veces estos productos de temporada, terminó la temporada y ¿qué digo yo? Ya no los vendí, no me es negocio quedarme con esto, así que salgo a liquidarlo al mercado y remato al mejor postor. ¿No es cierto? Porque para mí es mejor negocio rematar al mejor postor que quedarme con estas mercancías en bodega, ¿no es cierto?, generando costo financiero por la vía, ¿no es cierto?, de inventario. No es ningún negocio el tener altos inventarios, ¿cierto? Entonces, indudablemente que, según sea el caso, hay productos que en una época podrán tener un valor normal de mercado y en otra podrán estar por debajo de ese valor. Lo mismo ocurre a veces con textos, con libros, o con enciclopedias, o con software, ¿no es cierto? Cosas que en un momento estaban carísimas y hoy día ya no están tanto. La tecnología, por ejemplo, cada 6 meses se renueva. Por tanto, un software que
el año pasado en esta fecha estaba costando $7.000, hoy día puede estar perfectamente costando $600. Y es perfectamente válido, porque ya quedó atrasado respecto de la tecnología del momento al cual responde o aplica. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Pueden haber otros elementos que inciden respecto del valor de transacción, sin duda que sí. Y ahí es donde hay que tener entonces mucho cuidado para ver a dónde va, a dónde responde, ¿no es cierto? Ese precio. ¿Por qué ese precio? ¿A razón de qué, digamos? ¿Ya? ¿Qué lo está influyendo? ¿Qué hacer si la aduana está cuestionando mi valor declarado o tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio? Bueno, la aduana me plantea esto. ¿Sabes? Yo tengo en el fondo aquí una duda razonable. De hecho, concepto aduanero que está claramente tipificado. Duda razonable. Pero cuando hay una duda razonable, la aduana me la informa. Entonces me dice, mire, yo tengo una duda razonable respecto del valor de transacción que se ha declarado acá. Por consiguiente, yo necesito que usted me entregue información, me señale en razón de qué es este menor valor. ¿Okay? Entonces, ahí usted podrá entregar información, documentos, fichas técnicas, ¿cierto? Donde finalmente usted pueda señalar el porqué del menor valor. ¿Ah? Es una compra de bodega, es un producto fuera de temporada, es un producto de segunda selección, es un producto que está inutilizado, por tanto, aparentemente pareciera que viene completo, pero viene inutilizado, ¿cierto? Viene para no sé, para hacer exhibición solamente, por decir algo. Entonces, aquí yo tengo esa opción de poder entregar la información, ¿ya? Incluso puedo perfectamente entregar análisis, ¿ya? Estudios, ¿ya? Respecto del valor de transacción de mercancías idénticas o similares, ¿no es cierto? eh, que puedan darse respecto de ese país de exportación al país de importación. ¿Sabe que mire, hay otra empresa que trae lo mismo que yo del mismo país, ¿cierto? Y lo que ocurre es que en ese país esta cosa es tan barata que estos son los precios que se dan. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas. Y si no, puedo perfectamente pedirle a la aduana que me aplique el método 5, ¿cierto? O sea, el método 4 o el método 5. ¿Ya? Que correspondería al artículo 5 y 6. Un método deducido o reconstruido para que ellos vean que efectivamente el precio responde, ¿ok? A un valor de transacción aceptable, digamos, ¿no? Esta situación se da cuando efectivamente el valor de transacción declarados está muy por debajo de lo normal, ¿ya? Y la información contenida en los documentos no permite evidenciar, porque distinto sería que al término en alguna parte de la factura dijese producto descontinuado, segunda selección, producto inhabilitado para uso, ¿cierto? Compra en remate, ¿cierto? Entonces la aduana puede ya con esta información, ya, ok, hay elementos que aparentemente estarían sustentando el porqué de este menor valor. ¿Ok? Y en consecuencia, si nos llega a preguntar, nosotros podemos entregar la información, ¿ya? Y la aduana la va a coger y muchas veces basta con que nosotros le señalemos y le entreguemos algunos documentos, de pronto un certificado del productor o del exportador, ¿no es cierto?, haciendo expresa mención a lo que estamos comentando, y la aduana, ¿no es cierto?, lo puede perfectamente acoger, ¿ya? Y en consecuencia aceptar en forma excepcional ese precio, aun cuando no responde, ¿no es cierto?, eventualmente al precio normal de mercado. ¿Okay? Cuando yo voy a aplicar el método 1, que es valor de transacción, ¿no es cierto?, siempre se señala que debe aplicarse de conformidad a lo establecido en el artículo 8. Y como decíamos hace un rato atrás, el artículo 8 básicamente se refiere a los ajustes técnicos.
Esto es que vamos a sumar o vamos a restar eventualmente valores para conformar el valor aduanero correspondiente para la tributación. Algunos ejemplos hay de aquí, algunos ejemplos de ajustes técnicos, por ejemplo, los pagos de licencias o royalty, asistencias, desarrollo de ingeniería, en fin, hay varios elementos que pueden conformar, digamos, un ajuste técnico. En la práctica es difícil aplicar el artículo 8 cuando no tenemos la información necesaria para validar. Luego, si esa información está disponible, la verdad es que este proceso es rápido y es un mero trámite. Aquí en ese sentido, yo me coloco un poco la camiseta con la aduana y lo que digo es que si usted sabe que lo que está importando viene con características especiales, el consejo es, cuando entregue la documentación a la agente de aduana, entregue todos esos antecedentes especiales como parte de la información, de tal manera de que la agente de aduana tenga respaldo ante cualquier duda que tenga la aduana. Certificados, documentos, vistos buenos, visaciones, ¿cierto? Documentos técnicos, ¿no? Todo lo que permita validar el porqué de esa excepcionalidad en el valor. Para evitar la duda razonable, claramente. Para evitar justamente la duda razonable. Esa es justamente la idea. Muy bien, Tania. Fantástico. Eso es. No es otra cosa. Y ahora, el artículo 8 está compuesto de 4 numerales, pero son los dos primeros los que nos van a afectar directamente en la valoración aplicada por la aduana chilena. El numeral 1 se refiere a los elementos que deben formar parte del valor de transacción, cumpliendo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Cuando estos elementos debiendo formar parte no están incorporados. Entonces aquí el numeral 1 me dice, mire, debe formar parte del valor aduanero esto. Entonces, si no están, debe incorporarlo. Si están, fantástico. ¿Ok? El numeral 2 se remite básicamente a la legislación propia del país de importación. ¿Ya? No nos olvidemos que todos estos marcos normativos son internacionales. Cada país los acoge y los hace suyo, incorporándolo a su legislación. Pero desde esa perspectiva también, cada país regula internamente su legislación y en consecuencia puede, a partir de estos elementos, hacer algunos ajustes, incorporar algunos elementos adicionales que respondan a una cultura comercial, a características propias del país, del área en que se desarrolla la actividad de comercio, etcétera, etcétera. ¿Ok? No nos olvidemos que esto, de alguna manera, es base para, pero no lo es todo. El numeral 3 habla respecto de los elementos que, que deben adicionarse al precio, pagado por pagar, ¿no es cierto?, en base a datos objetivos y cuantificables. Este numeral 3 básicamente se está remitiendo para la aplicación del método 4 y 5, deducido o reconstruido, que es el que se basa en la contabilidad, ¿no es cierto?, propiamente tal, en los elementos financieros contables, ya sean presentados por el importador o por el exportador, según sea el método que estamos aplicando. Y el artículo 4, básicamente el número 4 lo que hace es recordarnos que cualquier incremento, ¿no es cierto?, al valor de transacción debe ser por el solo hecho de lo aquí señalado, descrito. O sea, ¿qué está diciendo este numeral 4? Mire, esta cosa no tiene que ver con el parecer del aduanero que valore. Ah, que yo como aduanero valoro y yo considero esto. Viene otro aduanero, valora y considera una cosa distinta. No, aquí no es esa la instancia. ¿Ya? Aquí usted tiene que valorar de acuerdo al detalle que entrega efectivamente el método de valoración. En la letra A del numeral 1 me indica qué cosas puedo añadir al precio realmente pagado por pagar. Por ejemplo, comisiones y gastos de corretaje, a excepción de las comisiones de compra.
Esto es cuando en la compra-venta intervienen, ¿no es cierto?, al final intermediarios, ¿no es cierto?, dealers en el fondo, internacionales, ¿no es cierto?, que participan de la compra-venta internacional, haciendo, ¿no es cierto?, estos nexos entre compradores y vendedores, y que al final del día, por hacer estos contactos y generar estos negocios, ellos ganan, ¿no es cierto?, una comisión. Una comisión, ¿no es cierto?, producto de este servicio. Después se habla de comisiones o de corretajes. El costo de los envases y embalajes que a efectos aduaneros se consideran formando un todo con las mercancías. Por ejemplo, un camión que lleva un tank container, ¿no es cierto?, con, voy a inventar algo ya, con alcohol puro, ¿no? Y va a granel. Como va a granel, entonces va en el tank container. Entonces, una cosa es el valor del alcohol propiamente tal, y otra cosa es el costo de arrendamiento del tank container, ¿no es cierto?, que actúa como, en este caso, como un envase y como un embalaje de este producto, ya que sin este tank container sería imposible poder vender a granel, ¿no es cierto?, estas, no sé, 100.000 litros de alcohol puro, ¿no es cierto?, para, no sé, la industria médica, para decir algo, ¿cierto? Los gastos de embalaje, tanto en materiales como de mano de obra. Fíjense que el punto 2 y 3, de alguna manera, si ustedes hacen algo de memoria, están como considerados en nuestra matriz de Incoterms. ¿Se acuerdan? Materia prima, mano de obra, envase, embalaje, rotulado. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O El sea, no por etiquetado. etiquetado, ¿no es cierto? Muy bien. No por nada, digamos, esos elementos forman parte, porque en la práctica los debo considerar. Porque usted me dice, no, que yo vendo el puro alcohol a granel. Ya, pero ¿cómo lo transporta? En un tank container, ya. Eso es un envase. Actúa como envase y embalaje en este caso. Entonces, ese elemento se debe sumar al valor factura solamente del alcohol, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ojo ahí con los elementos. ¿Qué más debemos considerar? Por ejemplo, los materiales, piezas, elementos, partes, artículos análogos incorporados en las mercancías importadas, ¿cierto? Cuando estas mercancías de pronto pueden venir desmontadas sin montar y vienen facturadas por parte, por área. O sea, yo tengo que considerar como parte del valor aduanero el costo íntegro de todos los elementos que formaron parte del bien propiamente tal. Subieron de pronto matrices, moldes, ¿no es cierto?, herramientas que fueron requeridas para la producción de estas mercancías importadas. Por ejemplo, el producto es a base de moldes de acero, ¿cierto? Pero como son productos a pedido, el molde responde al pedido en particular. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa que manufactura el producto? Tuvo que hacer, ¿no es cierto?, un molde para poder, ahí, ¿no es cierto?, manufacturar mi producto que luego me vendió. Entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que él, al momento de facturarme la mercancía, hubiera estado incorporado como parte del costo y por consiguiente en el precio unitario esos moldes. Ahora podría decirme, no, no se preocupe, yo los moldes no se los cobro, que de pronto los podemos utilizar para otras operaciones futuras, que sí, ¿no es cierto? O no, no se los cobro, que en realidad esto después yo lo llevo a un proceso, ¿no es cierto? Lo desintegro y lo vuelvo a convertir en materia prima, lo puedo ocupar, qué sé yo. Pues él en la práctica puede hacer muchas cosas, porque lo más habitual es que los moldes no me los hacen llegar. Se queda la empresa que manufacturó, ¿no es cierto?, el producto, se queda con los moldes.
Pero independiente de lo que ella haga posterior con esos moldes, esos elementos debieran estar valorados y esa valoración debiera estar incorporada como parte del valor aduanero. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, entiéndase, materia prima, insumos, nosotros y otros elementos incorporados. Cuando hablamos de materiales consumidos, principalmente uno está pensando en lo que actúa como materia prima. ¿Y qué es la materia prima? Es básicamente aquello que se consume o se transforma, ¿no es cierto?, en el proceso productivo, para dar vida, ¿no es cierto?, a un producto distinto. Elementos de ingeniería, trabajo artístico, diseño, por ejemplo, vamos a mandar a hacer una máquina, pero para ello tuvimos que pedirle a una empresa de ingeniería que generara, ¿no es cierto?, el croquis, el plano, ¿no es cierto?, de esta máquina. Entonces, mandé a Alemania a hacer el estudio de la máquina, a hacer el diseño, ¿ah? Para luego tomarlo y mandarlo a España, ¿no es cierto?, donde me lo van a hacer. Bueno, ese trabajo de ingeniería, ese croquis, ¿no es cierto?, esos planos, deben estar incorporados. Usted mira, pero esto usted se lo mandó a hacer a un señor en Alemania. Sí. Y allá en España no se lo van a cobrar. No, no me lo van a cobrar porque ellos no lo hicieron. Ellos van a cobrar la máquina que me están manufacturando solamente. Pero para que yo hiciera esa máquina, tuvo que haber este estudio de ingeniería, tuvo que haber, ¿no es cierto?, este croquis, este plano. Y eso, aunque lo mandé a hacer a un país distinto, forma parte del valor de los elementos para la conformación de este producto. Por tanto, debo sumarlo, debo incorporarlo como parte del valor aduanero. ¿Okay? Bueno, hay algunos alcances que pueden ver con más detalle. Sobre lo mismo, la letra C se remite a la incorporación de los cánones o derechos de licencia. ¿Cuándo? Cuando estos cánones o derechos, ¿no es cierto?, no están incorporados, ¿no?, en el valor de transacción. Por ejemplo, licencia puede ser la licencia por marcas que son reconocidas mundialmente, entiéndase Disney, ¿no es cierto?, Gap, Banana Republic, ¿no es cierto?, Diesel, en fin. O cánones que se refieren a derechos de autor, por ejemplo. El caso de libros, el caso de música, ¿cierto?, obras de arte, ¿cierto?, que son elementos que están incorporados, que forman parte de la negociación y que no siempre vienen en el precio unitario, sino que se cobran por fuera, ya sea a través de contratos que hay al respecto, donde se van cobrando. Por ejemplo, ¿no es cierto?, las radioemisoras cuando colocan música tienen que pagar un derecho, ¿no es cierto?, de autor al cantante, ¿no es cierto?, según la cantidad de veces que ha puesto ese disco en la radio, ¿no? Es parte del marco normativo. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el caso de los libros, en fin, cuando estos son vendidos, ¿no es cierto?, para ser comercializados en otra parte. Bueno, hay un derecho de autor que hay que pagar, ¿ok? Y ahí la pregunta del millón es, ¿estos derechos de autor, este pago de licencia, está considerado en el precio unitario que me están facturando? ¿Se está cobrando por fuera? Para todos los efectos acá tendrá que haber algún tipo de contrato previo que diga relación con la forma en que se va a tratar este tema. Porque la aduana me lo va a pedir, me decía, pero ¿cómo me asegura usted? Ah, que aquí está el contrato de licencia, aquí está el contrato de derecho, digamos, y ahí está establecido la forma en que se está cobrando. ¿Ve? Aquí hay un cobro anual, hay un cobro semestral, hay un cobro incorporado, ya establecido porcentualmente en el precio unitario, en fin. ¿Okay? Y para cerrar, la letra D hace expresa mención a que cualquier producto de la reventa o cesión, ¿no es cierto?, relacionado con las mercancías importadas, debe formar parte. O sea, si hay reventa, esa reventa debe estar incorporada, ¿no es cierto?, en el valor de transacción. ¿Okay? Respecto al numeral 2, muy breve, hace mención a que cada país puede, de alguna manera, de acuerdo a su legislación, incorporar o no algunos otros elementos. Por ejemplo, gasto de transporte de mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Ejemplo, acá en Chile, si yo traigo mercancía vía terrestre desde cualquier parte, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, por ejemplo, cuando el camión cruza los Andes,
la aduana chilena establece que el tramo entre los Andes y Santiago, por ejemplo, si usted fuera el destino, corresponde a un tramo de transporte local y no un transporte internacional. Por tanto, hace un desglose al momento de construir, ¿no es cierto?, la declaración de ingresos, haciendo expresa mención a un porcentaje, a una parte de ese valor de flete internacional carretero, que respondería a un transporte local y no al transporte internacional propiamente tal. Gastos de carga, descarga, manipulaciones, ¿no es cierto?, generadas en los puertos o lugares de importación. Por ejemplo, si yo importo bajo una cláusula DAP que incluye la descarga en puerto, como en el caso del DES, que era Delivery Exquire, ¿no es cierto?, que era entregado en puerto debidamente descargado. Se entendía entonces que en la factura la descarga estaba incorporada como parte del valor de transacción. Sin embargo, la legislación señala en nuestro país que todos los gastos generados en el país de importación, producto de esta operación, no forman parte del valor de transacción y por consiguiente del valor aduanero. O sea, formando parte, perdón, del valor de transacción, no forman parte del valor aduanero. Entonces, si yo tengo un Incoterms que incluye los $300 de descarga, desestive y descarga, yo para conformar el valor aduanero tendría que restar ese costo de descarga. Porque, como bien señalamos, el ajuste puede ser cosas que hay que sumar cuando no están presentes o cosas que hay que restar. Cuando estando presentes en el valor de transacción, no forman parte del valor aduanero. Todo eso se tiene que pedir desglosado al momento de hacer el contrato de compraventa, ¿cierto? Claro, Porque tengo entendido que ciertos casos entregan los totales y uno que otro ítem. Claro, es que esto responde mucho al Incoterms, bajo la cual, ¿no es cierto?, estamos haciendo la importación. ¿Ok? Es muy, muy relevante esto. Entonces, por eso es que aquí hay que tener mucho cuidado de la forma en que estamos haciendo la importación. El Incoterms bajo el cual estamos ejerciendo la compraventa y lo que dice la legislación chilena al respecto. En el caso, como le acabo de señalar, hay dos ejemplos claros. Uno, los gastos que se producen a posterior de la llegada a puerto, gastos de descarga u otros que podrían no estar presentes en el valor de transacción, en el valor factura, en el fondo, de acuerdo al Incoterms. La aduana, ¿no es cierto?, chilena, los descuenta para los efectos de valor aduanero. Dice, no, esto no forma parte del valor aduanero. ¿Por qué? Porque son gastos generados ya en el país de importación. Y todos los gastos generados en el país de importación, aun cuando están incorporados en la cláusula de compraventa, es decir, forman parte del valor de transacción, no van a formar parte del valor aduanero, que es la base de cálculo para la tributación. Entonces aquí hay que tener claridad de que, en definitiva, estamos en presencia de dos valores distintos, que a veces funcionan igual, al unísono, pero en otras ocasiones no. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí lo de hoy. Nos ha pillado la hora para variar. Les he robado minutos. Voy a pasar rápidamente la lista y, por supuesto,